Bueno, al fin ha llegado la estación del invierno a Miami. Y fuerte, pero no va a durar mucho. Eso que han vivido en otra parte del mundo, en otras ciudades donde sí hay verdaderamente una estación de invierno, sabe que eso sí dura, ¿verdad? Hugo está así reflexionando de su tiempo ahí en Nueva York, que eso no era un día, 2 días de frío. Y después que caía la nieve linda ese día, después se ensuciaba y se hacía hielo y todo, ¿verdad? Pero eso es lo que trajo el Señor, ¿verdad? Así mismo. Amén. Entonces, y así podemos apagar el aire acondicionado y agarrarnos un poquito de... Hay que tirar fotos porque todos los días no son días así de frío. No, así, no. Fotos. Mira este día. No, es un día especial porque como veo aquí a la gente, veo que, tú sabes, este es el día donde ya al fin pueden estrenar sus abrigos, sus chaquetas. Tomar chocolate con pan y mantequilla. Ayer Amén. No trajiste. No. Tú sabes que debería haber traído un termo. Chocolate caliente. Desenfocaste el mensaje. Con churro, ¿verdad? Un churro. Nosotros íbamos, cuando chiquito, mi hermano ya era un poquito mayor, pero yo me acuerdo cuando chiquito, nuestros padres, especialmente mi papá, después de ir a lo mejor al cine o algo así, en la calle 8 había una heladería que se llamaba King's Ice Cream. Y ahí unos helados riquísimos, hasta vendían el coco glacé, riquísimo, pero también ahí vendían los churros calienticos, ahí con el chocolate caliente, con esas noches que eran un poquito más fríos. Bueno, abran sus Biblias al 1 Juan, volvemos ahí a la carta de 1 Juan. Y permítame leer del versículo 7 al 11. Pero el enfoque en sí va a ser el versículo 9 para nuestro tiempo esta mañana, que es el tiempo del domingo de la Santa Cena. Y esto sí está relacionado con la muerte de Cristo, porque hablamos de lo que resulta de la muerte de Cristo cuando uno recibe a Jesús como su Salvador y aplica los beneficios a la muerte de Cristo a su vida, donde cuando esos beneficios incluyen y comienza con un nuevo nacimiento en la salvación del creyente. 1 Juan capítulo 3, versículos 7 al 11. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Yo creo que de la lectura que leímos esta mañana, hace un ratito, en capítulo 1 y versículo 2, espero, confío que se fijaron en un contraste que se estaba presentando ahí entre esos que dicen algo y esos que hacen algo, ¿verdad? Esos que dicen que están en la luz, pero no tienen acciones, o las acciones que ellos hacen son acciones que contradicen su profesión de fe. En otra palabra, aborrecen a su hermano, no guardan los mandamientos de Dios, andan en tinieblas en vez de andar en luz. En otra palabra, dicen ser cristianos, pero no están viviendo como cristianos.
Y el contraste es esos que viven como cristianos, que comprueban que son cristianos. Entonces, aquí en capítulo 3, versículo 9, volvemos al tema de la identidad de un cristiano verdadero, de tener una bendita seguridad, pero no porque uno dice que creen en Jesús, es que lo muestran esa creencia, esa fe en Él, porque andan con Él. En el evangelismo moderno, a lo mejor en los entrenamientos de evangelizar a uno, y yo creo que a lo mejor muchos de nosotros, precisamente si no hemos sido entrenados de esta manera, yo creo que en muchas iglesias evangélicas y conozco muchos evangelistas y hasta maestros bíblicos que te dirigen, que cuando uno está compartiendo el evangelio y vamos a suponer que hay alguien que le está compartiendo el evangelio, ahora te dicen, sí, creo en Jesús, y a lo mejor oran la oración del pecador, the sinner's prayer. La cosa que deben hacer inmediatamente es que darle una aseguranza o darle a entender la seguridad de su salvación. En otras palabras, ya que han profesado, ahora hay que reforzar que tienen vida eterna, que ya son salvos. Y yo fui entrenado en eso, yo vi a muchos líderes hacer eso y presentarse como modelo de eso, pero yo cuestiono ese método. Yo lo cuestiono, porque eso no vemos eso en la Biblia. Lo que vemos en la Biblia es eso que confiesen a recibir a Cristo, inmediatamente son bautizados, son identificados como creyentes y seguidores de Cristo, especialmente que públicamente ese bautismo va a traer oposición. Si fue un judío que ahora de entre la comunidad de los judíos que rechazaron a Jesús como su Mesías, ahora profese y confiese que Jesús es su Señor, es su Mesías, va a recibir oposición, odio, rechazo, a lo mejor persecución de su propia comunidad. Si es un gentil que estuvo viviendo una vida pagana y esa vida pagana incluía seguir una religión politeísta y ahora que los dioses de ese politeísmo, de su religión pagana, greco-romana, se representaban por ídolos y ahora sale de esa comunidad porque ahora confiese que Jesús es su Señor, su único Dios, que es Dios en la carne y que no va más a adorar o servir a ídolos, porque Dios no se puede representar por ninguna imagen hecha por hombres. Entonces también va a recibir insultos y rechazo y a lo mejor persecución, porque en esos tiempos, como hemos visto en diferentes pasajes del Nuevo Testamento, depende quién era el emperador, pero el emperador se pensaba que él también era un Dios encarnado y que él demandaba de la sociedad, de la población, a rendirle culto a él. Si uno es cristiano, uno ya está rechazando la práctica de ese culto. De todas formas, la cosa es que identificándose con Jesús, no solo por su confesión de fe, verbalmente, pero por su acción en el inicio de su bautismo en agua, simbólicamente comunicando que lo que ha ocurrido ya espiritualmente en su vida, esa acción inmediatamente va a recibir una reacción de la población alrededor que rechaza a Jesús como su Dios, como su Mesías. Y claro, había ya ciertas filosofías que se estaban levantando
en un sentido eran ya parte de la filosofía griega, de un dualismo muy fuerte, donde se pensaba que todo lo que era espíritu o inmaterial es bueno, pero todo lo que es carnal, material, físico, es malo. Entonces, en cuanto en la creencia de Jesús, ¿quién es Jesús? Y, la filosofía es que se levantaron y penetraron la iglesia, especialmente en la última parte del primer siglo, como ocurrió aquí entre los cristianos que Juan escribió, estaban rechazando que Jesús era Dios, que él se hizo carne, se hizo hombre, porque si Él es Dios, entonces Él es espíritu y Él no puede manifestarse y hacerse carne, porque eso es malo. Entonces rechazaban que Jesús era Dios, rechazaban su deidad. Pero también entre esa comunidad, como estamos viendo ahí y leímos en capítulo 1, que en ese dualismo, bueno, si hay un dualismo tan severo donde el espíritu y la carne no mezclan, están completamente, absolutamente separados, entonces había las ideas que uno podía ser cristiano y todavía pecar. Porque si uno peca, está haciendo algo en la carne y eso no afecta a su espíritu. O puede llegar a un punto donde ha parado de pecar. Y todo lo que tú haces en la carne, físicamente, materialmente, y eso no afecta a tu espíritu. Entonces había esa falsa enseñanza que un cristiano ha llegado o no es en su estado, en su condición espiritual, un pecador o no está pecando, ha cesado de pecar. Claro, Juan escribió aquí esta carta para primero dar esa aseguranza a creyentes, especialmente si creen que Jesús es Dios como su Salvador, y también para dejarle entender que sí tienen entonces la responsabilidad de seguir guardando los mandamientos de Dios, seguir a Jesús obedientemente, amar a sus hermanos en la iglesia, porque están en la luz, pero todavía tienen que entender que son pecadores y necesitan lidiar con sus pecados, especialmente confesar sus pecados y seguir confiando, reposando en Jesucristo, en su persona, en su obra, como la única manera que puede satisfacer la ira santa de Dios para su salvación. No hay ninguna obra que uno pueda hacer para ganar la aceptación de Dios. Y cuando uno peca, uno tiene todavía un abogado, quien es Jesucristo, el justo, porque es solo por su justicia, o unido a Él como el justo, que Dios nos acepta y todavía nos sigue aceptando a través del Señor Jesucristo. Entonces, Juan sí da y escribe esta carta para dar seguridad o para que los cristianos sepan que sí tienen vida eterna. Primero Juan capítulo 5, versículo 13, un momentico aquí. Certeza. La certeza de su salvación. Repita, pastor. La certeza de su salvación en 1 Juan capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Pero cuando uno lee la carta de Juan, especialmente en el pasaje que leímos y lo que leímos aquí en 1 Juan capítulo 3 y el enfoque ahí que vamos a tener esta mañana, la certeza no viene solo porque decimos que creemos en Jesús, pero que hay acciones que comprueban lo que confesamos. Amén. Una de las cosas, uno de los errores más grandes que se ha levantado en los últimos 100 años, por lo menos,
del ministerio de evangelismo en la iglesia evangélica es la idea de que uno pueda entonces profesar fe en Cristo y entonces ya dar a esa persona la certeza de su salvación eterna inmediatamente y dejarle entender que ya no importa la manera que debe vivir, porque ya que ha profesado, ya que ha dicho algo acerca de Jesús, que por lo menos ha dicho una creencia correcta de quién es Jesús, y eso es suficiente de salvar a una persona para siempre. Mira, yo sí creo y acepto lo que la Biblia dice, que si uno es verdaderamente salvo, es eternamente salvo. La salvación verdadera que uno recibe por la gracia de Dios no se puede perder. Pero el problema que ha pasado en el ministerio de evangelismo y en muchas partes de la iglesia evangélica es que han pervertido y han mal aplicado ese principio, a dejar a gente saber que si yo nada más digo que creo en Jesús, ya yo soy salvo para siempre y no importa la manera que yo vivo delante de Jesús y si sigo a Jesús en primer lugar. Y eso es falso y eso no es bíblico. Y ahí lo vemos ahí en 1 Juan capítulo 1. El que dice comparado al que anda. Y el que anda es cristiano y comprueba que ha creído de lo que ha dicho. Es interesante la confesión de Jesús, de quién es Jesús, como en Romanos capítulo 10, versículo 9, por ejemplo, viene de un corazón de creencia, ¿verdad? Un corazón que verdaderamente cree en quién es Jesús, que precisamente que se ha levantado o se ha resucitado de los muertos. Entonces, una confesión verdadera, verbal, de quién es Jesús, es porque viene de una vida que verdaderamente ha cambiado, se ha regenerado o ha nacido de nuevo, y entonces ese cambio de vida, ese nueva vida que se le ha dado a él por la gracia de Dios, es una vida que ahora sigue a Jesús. Entonces vemos que el tema, y es interesante porque vemos que Jesús enseñó eso a los discípulos, que deben permanecer en él, como en Juan capítulo 15. El que él sanó en un sábado en Juan capítulo 5, cuando lo vio otra vez por el templo, la dirección de Jesús a ese hombre que sanó es: no peques más. Esta es la vida que tienes que ahora mostrar. Entonces, el tema predominante de 1 Juan es la seguridad del cristiano, pero la seguridad del cristiano es otra vez comprobado por las acciones del cristiano. Entonces, vamos a hacer una diferencia aquí, que yo lo he hecho anteriormente, pero por si acaso que se han olvidado. Cuando estamos hablando de la seguridad de la salvación, hay que verlo de dos aspectos. El aspecto objetivo es algo que está en las manos del Señor, y eso sí podemos ver y creer que cuando uno es verdaderamente salvo, el Señor guarda a esa persona y esa salvación se preserva para siempre. Hasta Jesús prometió eso, ¿verdad? Cuando Él se presentó como el pan de la vida, el que cree en Él nunca más va a tener hambre, y al último día Él lo resucitará. Bueno, es una promesa, se lo va a resucitar en el futuro. Entonces quiere decir que esa vida va a ser preservada. Nunca se perderá. O en Juan capítulo 10, cuando Él habla que cuando Él se presenta como el buen pastor y que Él tiene ovejas y mis ovejas conocen mi voz y me siguen, esas ovejas también están guardadas en sus manos. Y nadie
pueda quitar o quitará esas ovejas de su mano. Ni de la mano tiene la capacidad de quitarse de la mano del Padre. Eso es seguridad. Y esa seguridad es garantizada por el poder de Dios. Amén. Pero cuando estamos hablando de lo que yo estaba criticando, dándole a alguien certeza o sentirse cierto de su salvación, y eso es algo subjetivo. Y eso es algo que la persona tiene que, para que se sienten salvos, primero hay que creer en la palabra de Dios, que si creen en Jesús, que si se han arrepentido, no deben confiar en sus sentimientos, pero confiar en la palabra de Dios que dice, tú tienes vida eterna. Y eso es bueno a decir a esa persona. Si crees, la Biblia dice esto. Pero tú sabes lo que la Biblia dice también. Si tú crees que Jesús es tu Salvador, entonces tú lo seguirás como tu Señor. Como un discípulo, como un seguidor. Ese es un cristiano. Un cristiano es un discípulo, es un seguidor. La vida cristiana es una vida de discipulado, es una vida de seguir a Jesús y tener su ambición a complacerlo en cada esfera de su vida. Guardar sus mandamientos. Como leímos ahí, guardar sus mandamientos es ser obediente, amar a sus hermanos, creer en doctrinas correctas que la Biblia enseña acerca de quién es Jesús. Entonces, cuando vemos aquí en 1 Juan, vemos ese tema predominante. Más específicamente, Juan se dirige a los creyentes que están molestos porque ha habido ciertos falsos maestros que se revelaron como falsos y se habían retirado de la iglesia, se han ido de la iglesia. 1 Juan capítulo 2, versículo 19, dice aquí. En versículos, voy a leer del versículo 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Interesante. Si estaban en la iglesia, eso quiere decir que en un tiempo pasado habían profesado fe en Jesús, se habían bautizado en agua, pero no permanecieron. Entonces, en no permanecer, no es que perdieron la salvación, es como dice aquí, es que nunca eran de nosotros, no son de nosotros. No eran de nosotros, no son de nosotros, nunca fueron salvos en primer lugar. ¿Cómo sabemos eso? Porque se manifestó. Y ese es el problema con la gente en el evangelismo, de inmediatamente ya asegurar o darle certeza a una persona que en un momento dado dieron una profesión de fe. Y yo no estoy disminuyendo eso, claro, regocijamos eso, especialmente si una persona que ha estado rechazando a Jesús, y ahora parece que su corazón ha quebrantado y ahora están, y ahora tienen, ya su corazón está suave y receptible a quién es Jesús y ser un cristiano. Nos regocijamos en eso. Yo no estoy diciendo no vamos a regocijar en eso. Pero en vez de inmediatamente ya tener esa certeza, vamos a decir, bueno, qué bien, regocijamos que has profesado fe en Jesús. Ahora como cristiano, todo lo que la Biblia dice, esta es la manera que debes vivir. Tienes que unirte a una iglesia, tienes que estar sirviendo a su pueblo, obedecer, tener hambre y alimentarte por la palabra de Dios. Discipular a esa persona, ya que
por la gracia de Dios, ahora es un discípulo. Entonces vemos aquí que Juan escribió esto para traer certeza a esos que realmente eran verdaderos cristianos, ya que ellos creyeron y recibieron a Jesús como el Hijo de Dios, Dios en la carne. Entonces el mensaje de la seguridad cristiana o de la certeza cristiana es una espada de doble filo. Y esa espada de doble filo es la palabra de Dios. El primer filo de esta carta es afirmar la verdadera seguridad para los verdaderos creyentes que tienen vida eterna. Mientras que también por el otro filo es querer destruir la falsa seguridad o la falsa certeza de los creyentes falsos. Entonces, primero Juan usa 3 pruebas para realizar esta tarea. La primera prueba es una prueba doctrinal. Por ejemplo, en capítulo 4, versículo 2 dice, en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Otra vez, que ha venido en carne es, otra vez suponiendo que lo que se está enseñando de Jesús, que Él es Señor, Él es Dios, pero ha venido en la carne. Es Dios encarnado. Los falsos maestros, por el dualismo que estaban creyendo, no rechazaban esa verdad, porque no podían pensar que algo es espiritual o espíritu, como Dios se puede encarnar. No se puede mezclar con la carne o con lo material. Entonces había esa prueba doctrinal. ¿Creen ellos que Jesús es el Dios? ¿Que Él es el Hijo de Dios? Entonces había la segunda prueba, la prueba moral o ética. ¿Están practicando la justicia en todas las esferas de su vida? ¿Guardando los mandamientos de Dios? Y había la prueba social o la prueba del amor. ¿Se aman entre sí? Eso lo leímos ahí en 1 Juan capítulo 1 y también en capítulo 2. ¿Verdad? Nada más para recordarse de la lectura ahí. Pero dice ahí en versículo 4, el que dice, yo le conozco, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. En otra palabra, tú no de verdad conoces a Jesús como tu Salvador. Y versículo 8, vamos a decir versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Entonces, lo que vemos en versículo 9, y ese es el enfoque de este mensaje, es la segunda prueba. Todo aquel que es nacido, en capítulo 3, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, digo now ahí en inglés. Ahora, el versículo 7 y 8, nada más para otra vez tener un flujo aquí del mensaje, porque Juan es bien claro y sencillo. No hay nada gris, no hay nada ambiguo en la carta de Juan. Su mensaje claro y sencillo. Y una de las verdades sencillas que él trae es que nada más existen 2 tipos de personas. Y hay 2 esferas, solo 2 esferas de la existencia en la cual existen estas personas. En versículos 7 y 8 te da esa distinción.
hijitos, nadie os engaña, el que hace justicia es justo. En otra palabra, es declarado justo, es imputado con la justicia de Jesús. ¿Por qué? Porque está unido con Jesús, como Él es justo, Él es Cristo aquí. El que practica el pecado es el del diablo. Entonces hay eso que hacen en la justicia y el que practican el pecado. Ya, dos diferentes personas. Fíjense el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. So, uno es hijo de Dios o la otra persona, o eres un hijo o una hija del diablo. Otra vez, no hay algo en el medio. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, lo contrario es lo que indica quién es de Dios. El que hace justicia y el que ama a su hermano. El que no hace justicia, el que no ama a su hermano, no es de Dios. De otra manera, es hijo del diablo. Está claro eso, ¿verdad? Entonces, vemos aquí en versículo 9, que según este versículo hay tres cosas que son importantes para la certeza cristiana bajo la prueba ética moral. Primero hay que fijarse que el sujeto de Juan aquí son aquellos que nacen, que han nacido de nuevo. Todo aquel que es nacido de nuevo. Aquí no está hablando de esos que serán nacidos de nuevo. Hay una distinción de ser y será. No estamos hablando de cómo uno se va a ser o será nacido de nuevo, pero uno que es nacido de nuevo, ya es. Entonces, aquí la prueba es para probar la identificación espiritual cristiana, para probarla o comprobarla, no para producir esa identificación. Mucha gente cree que hay que, no, para yo hacerme cristiano, para yo hacerme salvo, para yo ser aceptado, tengo que ser bueno. Tengo que hacer buenas cosas. Tengo que ser religioso. Tengo que cumplir con las tradiciones de mi religión. Pero la Biblia no enseña eso. Eso no es el Evangelio. Eso no es las buenas nuevas. Si uno puede ser salvo o ser aceptado por Dios por sus buenas obras, entonces ¿para qué Jesús vino y murió? Al contrario, la salvación es solo por gracia, es solo un regalo de Dios y nadie se lo puede merecer o ganárselo porque uno es pecador y Dios es santo. Pero como leímos ahí en versículo 8, Cristo apareció, se manifestó, el Hijo de Dios, ¿para qué? Deshacer las obras del diablo. Y esas obras es para hacer uno pecar, rebelarse contra Dios, seguir continuando en pecado. Entonces esto es para probar la identificación espiritual cristiana, no producir esa identificación. Si yo digo que yo soy cristiano, ¿cómo voy a comprobar eso? Si yo digo que yo soy nacido de nuevo, ¿cómo lo voy a comprobar? Segundo, Juan declara que lo que es cierto con respecto a los nacidos de nuevo. Ellos no practican el pecado. En otras palabras, viven o actúan persistentemente en pecado. Piensa lo que dice ahí. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y no pueden continuar pecando sin romper ese patrón con confesión y arrepentimiento. En otras palabras, esos que son nacidos de nuevo serán caracterizados por su justicia, no por su pecaminosidad. Si tú dices que tú eres cristiano, si la gente sabe, o tú le dices a la gente, yo soy nacido de nuevo, soy cristiano, ¿cómo te conocen? ¿Como una persona justa? ¿Piadosa? ¿O todavía ven el mismo patrón de pecaminosidad que lo estaba mostrando antes de tu supuestamente conversión? ¿Ha verdaderamente cambiado tu vida? La tercera cosa aquí importante para la certeza cristiana que Juan indica aquí en versículo 9, que Juan dice
por qué esto es cierto. Porque el que es nacido de nuevo no continúa en pecado, es porque la simiente, como dice aquí, la simiente de Dios permanece en él. Permanece en él. Habita en el cristiano. Y la manera en que Juan ha estructurado este versículo enfatiza ese punto. Fíjense cómo comienza ahí el pecado. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece. Y entonces repite la misma cosa, pero en reverso. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, el punto que enfatiza ahí es el punto central ahí. La simiente de Dios permanece en él. Y es importante ver eso porque la morada o la habitación de la simiente de Dios motiva la conducta moral del creyente. En otras palabras, no peca. Y entonces muestra que es nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios habita. Eso motiva al creyente a no tener una vida centrada en el pecado. Ahora, la pregunta rápidamente aquí es, ¿qué es la simiente de Dios? La dificultad de identificar aquí la simiente es porque aparece solo esta vez en la carta. Y no te dice. Nada más dice que la simiente de Dios permanece en ellos. Hay otra referencia en el Evangelio de Juan, pero esa referencia claramente se hablan de esa palabra como los descendientes o refiriéndose a los descendientes de alguien. Entonces es posible que aquí se está refiriendo a la palabra de Dios y particularmente al Evangelio, porque vemos por las enseñanzas de Jesús que Juan aprendió, como en la parábola de Jesús, en la parábola del sembrador, que la semilla es la palabra de Dios, o Pedro mismo en 1 Pedro capítulo 1 habla de la palabra de Dios como la semilla imperecedera, que es el agente, el medio por el cual uno es nacido de nuevo. Y Santiago habla de eso, que la palabra de Dios es el agente regenerador que produce el nuevo nacimiento en el capítulo 1, versículo 18. Pero al mismo tiempo, Jesús también asoció el Espíritu Santo con el nuevo nacimiento, ¿verdad? Eso se lo dijo a Nicodemo, ¿verdad? El que no es nacido del Espíritu Santo no verá el reino de Dios. Otra palabra, si vas a ver el reino de Dios, si uno va a entrar en el reino de Dios, uno tiene que ser nacido del Espíritu. Sabemos por las cartas de Pablo que el que produce el carácter cristiano en el creyente es el Espíritu Santo, como los frutos el fruto del Espíritu. Jesús le enseñó a los discípulos, como Juan, ahí en el aposento alto, que el Espíritu Santo estará en ellos, habitará en ellos. Y vemos aquí en capítulo 2, versículo 20 al 27, no tenemos tiempo de leer todos esos versículos, pero Juan habla del Espíritu Santo como el Espíritu de la verdad, con quien ellos han sido ungidos y no necesitan otro maestro. No otro maestro espiritual. El Espíritu Santo usa agentes humanas, creyentes, dotados por él a enseñarle la palabra. Pero la cosa es que ellos tienen el Espíritu de la verdad. Y en capítulo 4, versículo 4, dice rápidamente aquí: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Quién ha vencido? El espíritu de anticristo. Porque mayor es Él que está en vosotros que Él que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? El espíritu de anticristo, el diablo mismo, que representa ese espíritu, o que es la fuente de ese espíritu anticristiano.
Entonces, ¿quién es el que habita en ti? El Espíritu Santo. Entonces, el creyente es protegido por ser vencidos, de ser vencidos por el maligno, y les ha permitido vencer a cada espíritu anticristo porque tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y al fin y al cabo, no debe haber un conflicto aquí, porque en sí, cuando leemos la Biblia, precisamente en el Nuevo Testamento, la realidad es que el Espíritu Santo usa su palabra a regenerar a las personas, ¿verdad? Entonces es mejor ver que la semilla de Dios está en ellos, es la realidad de la palabra de Dios y el Espíritu Dios que utiliza su palabra para desarrollar la vida nueva del creyente, esa vida que ha nacido de nuevo. La palabra de Dios es la palabra del Espíritu Santo. Y la espada del Espíritu en la guerra espiritual, como Pablo lo dijo en Efesios capítulo 6, versículo 17, es la palabra, ¿verdad?, de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, es la comunicación de la palabra de Dios que vivifica o es vivificado por el Espíritu Santo a traer vida o a traer vida a una persona, porque el Espíritu Santo le da poder a su palabra y entonces usa esa palabra a implantar y desarrollar la nueva naturaleza en el creyente. Y esto es lo que motiva entonces la conducta del creyente. Piensa en esto. Ser nacido de nuevo significa que eres una persona nueva, ¿verdad? Aún no perfecta, pero todavía es una persona nueva que tiene nuevos deseos para vivir y agradar a Dios con su vida, a seguir a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, tener hambre de leer la Biblia como la palabra de Dios y alimentarte por ella. Tienes nuevas convicciones sobre el bien y el mal, sobre la manifestación del pecado de tu vida, lo odias, sobre cómo debes tratar a los demás, amarlas, amar a tus hermanos, amar a tu enemigo. Todo eso vino porque hubo un cambio, una conversión, un nuevo nacimiento espiritual en su vida. ¿Y cómo eso ocurrió? Porque el Espíritu Santo usó la comunicación de su palabra, sea predicada, leída, impartada de alguna manera, que fue sembrada en el corazón de esa persona, y entonces le da poder, y entonces eso resulta en un nuevo nacimiento y nueva vida. ¿Amén? Amén. ¿Eso no ha pasado en su vida? Amén. Y entonces cuando uno está leyendo y estudiando y apreciando y aplicando la palabra de Dios, eso no sigue informando tu mente en cómo uno debe vivir, informando tus convicciones, tus deseos, la dirección de tu vida, que cuando tú haces lo mal, lo sientes, te sientes mal, y querrás entonces arrepentirte, a confesar, y entonces aferrarte más y más en la cruz de Cristo, a reposar en su sacrificio. Entonces, no es uno o el otro, es el Espíritu Santo a través de su palabra que ahora impacta y le da poder, convicciones y deseos, cambia la naturaleza de uno, y eso está permaneciendo en la vida de un creyente verdadero que ha sido nacido de nuevo, nacido de Dios. ¿Se recuerdan de eso? Amén. ¿De ese cambio? Amén. Amor te has criado en la iglesia, amor en un hogar cristiano, y amor tú dices, y la verdad no me acuerdo de ese punto de tiempo. Bueno, no importa en sí. ¿Tienes estas convicciones internas? ¿Y quieres agradar habitualmente al Señor y ser piadoso en todas las esferas? Si lo haces, entonces puedes saber que tienes una nueva naturaleza. Si tú sabes que tú eres un pecador y no hay ninguna salvación fuera de Cristo y fuera de su
de su muerte en la cruz y fuera de su resurrección, no hay nada en ti que puede ganarte esa salvación, pero te rinde todo, te encomiendas totalmente a Cristo y solo su persona y su obra, y deseas a vivir por Él, obedecer su palabra, amar a su pueblo. Entonces puedes saber que has sido nacido de nuevo, y aunque no puedes decir cuándo eso pasó, puedes por lo menos saber que ha pasado. Ha pasado. Porque ningún pecador, uno que no es salvo, no puede tener esa experiencia internamente. Hay muchos que lo pueden disfrazarse externamente. Lo estábamos viendo, lo estábamos conversando anteriormente, ¿verdad, Chávez? Hay muchos que experimentan las obras del Espíritu Santo, se disfrutan de las bendiciones de estar en la comunión de creyentes. A lo mejor tienen oportunidad de servir a otras personas en la iglesia y se sienten bien, se sienten con gozo, se sienten que son parte de una comunidad. Porque eso es lo que quieren más que nada, una comunidad. Pero de verdad no quieren el Salvador. No quieren entonces rendir su propia justicia. Y admitir y humillarse y admitir que necesitan, que no tienen ninguna justicia en ellos mismos o en ella misma. Déjame darles algunos diagnósticos aquí, para saber que es nacido de Dios, instruida por la palabra de Dios, empoderado por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que habita en ti. Confiesas tu pecado regularmente, te esfuerzas por abandonar tu pecado, estás en el proceso de matar o mortificar el pecado, tienes hambre de la palabra, su carácter cristiano se está volviendo más como Cristo, amas a los hermanos, estás experimentando alegría en tu obediencia a los mandamientos de Dios. Lo que vemos aquí en versículo 9 de 1 Juan es que la certeza cristiana aquí se puede adquirir por una manera clara, o se puede ver y se puede confiar en una manera clara y poderosa aquí. Y nada más lo está viendo de una perspectiva, ¿verdad? La otra perspectiva lo vemos en versículos 7 y 8, la parte positiva. ¿Está haciendo la justicia o está persistiendo en el pecado? Y nada más, y no te importa lo que dice el Señor. No te importa si ofende a tu Señor. Nada más lo que importa es satisfacer tus deseos pecaminosos. Estás persistiendo ahí en ese pecado. Entonces uno puede hacer la pregunta, ¿cuánto tiempo es el pecado persistente? Bueno, la palabra de Dios no dice. Pero ese no es el punto. No debería tener que decir porque un creyente genuino no querría vivir de esa manera. Un creyente genuino no tendría que preguntar, hacerse esa pregunta. Un creyente genuino no querría estar buscando maneras de librarse buscando maneras de hacer el pecado. Esa es la implicación aquí. Es como diciendo, bueno, como un esposo que ama a su esposa desde el día de nuestra boda, tengo que persistir un tiempo en amar a mi esposa, pero ya. ¿Quién espera eso? O el momento que aguanté mi primer hija, y si uno quiere saber, porque yo tengo mis primeras dos son gemelas, fue Danielita. Y 2 minutos después fue Carolina. A decirme que mi amor persistente ahí debe seguir un tiempecito. No, uno espera
que un amor verdadero de un esposo a una esposa, de un padre a su hijo, va a persistir hasta el fin. Hasta el fin. ¿Quién hace esa pregunta? Bueno, ¿hasta qué tiempo debo seguir amando a mis hijos? ¿O a mi esposa? Hacemos esa pregunta con respecto al Señor. ¿A qué tiempo Él persistirá en amándome a mí? Y a lo contrario es lo mismo. No debemos hacer la pregunta si en cuánto tiempo podemos estar en el pecado y entonces parar. No debemos querer estar en el pecado en el primer lugar, menos persistir en ella. Porque aquí el versículo 9 te da el principio absoluto aquí. El verdadero creyente no puede continuar en el pecado. Ese es el punto. Estar viviendo en un patrón de pecado sin ese patrón ser rompido o interrumpido por el arrepentimiento y confesión y el deseo de mortificar ese pecado. Ese es el punto. Entonces, cuando llegamos entonces al sacrificio de Jesús, vemos ahí como dice en versículo 8, Él vino para deshacer las obras del diablo. El diablo está aquí para tentarnos a continuar en el pecado. Y hacer la sabiduría de Dios en salvarnos lucir como necio, como necedad. Porque nuestra salvación refleja la sabiduría de Dios en cómo Él puede salvar y cambiar las vidas de pecadores. Amén. Y lo hace para mostrarlo delante de los ojos de los demonios, como dice en Efesios capítulo 3. Nosotros somos la exhibición, los trofeos de la gracia de Dios. Amén. Pero ¿cuántas veces en nuestra vida, incluyéndome a mí, en vez de reflejar esa sabiduría, yo estoy comunicando la necedad de Dios en salvándome a mí? Y eso es exactamente lo que el diablo quiere acontecer. Hacer el Dios lucir mal. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Entonces Jesús no se sacrificó solo para darnos un boleto al paraíso. Muchas veces el evangelismo es nada más eso. Vamos, como dice en inglés, let's close the deal. Vamos a cerrar este negocio aquí. Vamos a traerlo a esa profesión de fe. Ya, ganamos otra alma. ¿Lo ganaste primero? No. Si fue ganado por el Señor a través de ti. Y en sí, tú eres nada más era el instrumento del poder de la palabra de Dios sembrada en el corazón de esa persona. Y segundo, no es solo para sacarnos del infierno y reservar nuestro puesto en el cielo. Celebramos la muerte de Dios, de Cristo, a través de la mesa del Señor esta mañana, porque el Señor se sacrificó para darnos una nueva vida, completamente nueva. Amén. Que rompe y nos libra de las cadenas del pecado, de la pena y el poder del pecado. Como dice en Romanos 6:4, hemos sido unidos a la muerte y a la resurrección de Jesús, a la novedad de vida. Bueno. A esa vida nueva. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24, dice ahí la palabra de Dios, quien llevó él mismo, hablando de Cristo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces lo voy a pedirle a los hombres que vengan y que sirven la Santa Cena para recordarnos que y celebrar lo que Cristo ha hecho por nosotros, morir por nosotros para librarnos de la pena del pecado y del poder esclavizante del pecado de nuestra vida.
Entonces, Gilberto,